Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en este día. Me siento contento, agradecido por estar una vez más en este lugar para predicar la palabra del Señor, ya que es el mandato que Dios nos ha dejado y estamos aquí para cumplir la palabra del Señor. Así que mis hermanos, antes que todo, quisiera mandar un saludo para los hermanos que siempre se están mirando la programación. Un saludo para mi hermano Castillo, que está en casa descansando después de una larga gira de Centroamérica que tuvo por allá y luego llegando aquí un retiro de 3 días, así es que se siente bastante cansado, pero pedimos al Señor que lo recupere pronto para que nuevamente esté en este lugar predicando la palabra del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, esta tarde voy a estar predicando en el libro de San Lucas, capítulo 14 y su versículo 25. Vamos a estar predicando bajo el tema Toma tu cruz y sígueme. Esa es la palabra, mis queridos hermanos, es el que traigo esta tarde para que usted se sienta cómodo y pueda aprender un poco de la palabra del Señor. Yo lo invito, mi querido hermano, que se ponga cómodo en casa para que podamos estudiar la palabra del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, sin perder más tiempo, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor está aquí, mi hermano, preparando a este pueblo para que el pueblo entienda en realidad cuál es el precio que tiene que pagar. Muchas veces nosotros hemos creído que las cosas son fáciles. Hay ocasiones, mis queridos hermanos, que el pueblo de Dios se ha dejado llevar por las cosas, creyendo que las cosas de Dios son fáciles y no es así. Quiero contarle una historia, mi querido hermano. 1980 quizás alrededor, El Salvador estaba pasando una guerra civil. Al pueblo se le enseña que no debe de trabajar todo el día. El resultado es que la población que trabajaba en los campos, la gente que manejaba quizás aquellos grandes lugares donde se daban frutos, dejaron de trabajar el día completo y empezaron a trabajar horas nada más. El resultado que se empezaron a perder las siembras, el resultado que el país comenzó a decaer. Queridos hermanos, mis queridos amigos, al pueblo se le enseñó a que comiera pez, pero no se le enseñó a pescar. Jesucristo está aquí, mis queridos hermanos, preparando al pueblo. Jesucristo les está diciendo, no es nada fácil. Todo aquel que no tome su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, el Señor estaba hablando con la multitud y dándola a entender que en realidad lo que venía para el pueblo no era nada fácil, sino que el pueblo tenía que empezar a esforzarse, a comenzar a tomar un camino diferente al cual iba a costarle mucho trabajo. Mas, sin embargo, el resultado sería la vida eterna. Podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, que ellos tenían todo. Allí habían comido de todo. Mas, sin embargo, eran esclavos y estaban sufriendo. Pero un día Dios pasaba por ese lugar y mirando que el pueblo sufría, decidió sacarlo de ese lugar. Pero el pueblo, mis queridos hermanos, estaba dispuesto a ir a la tierra prometida. Querían conocer la tierra de Canaán. Querían saber aquella tierra que fluye leche y miel.
pero todo lo querían fácil. Ellos creían que saliendo de ese lugar cruzarían el desierto el mismo día quizás, o quizás unos pocos días llegarían a aquella tierra donde Dios había prometido grandes cosas. Mas, sin embargo, cuando el pueblo comienza a atravesar aquel tremendo desierto, que empezaron a sentir el sol que les quemaba, ese pueblo no había caminado mucho cuando comenzaron a dudar, cuando comenzaron a murmurar, cuando comenzaron a decirle a Moisés: ¿para qué lo sacaste de Egipto a morir a este desierto? Ojalá hubiéramos quedado allá en Egipto. Este pueblo, queridos hermanos, no estaba entendiendo el propósito de Dios. Quiero decirle que en la presente porción Jesucristo dirige a la multitud que se agolpaba a Él, aquella multitud que quería conocer de Él, aquella multitud que estaba allí para conocer más de las palabras de Dios. Alrededor de Él, mis queridos hermanos, estaban allí, la gente estaba entendiendo el mensaje. Pero Jesús, queridamente, hermanos, exhorta a la multitud a que aprendan y consideren que no es fácil el camino que van a tomar. Mas, sin embargo, muchas veces nosotros los hemos dejado llevar por cosas pasajeras y creemos que estamos bien. Muchas veces estamos con un pie adentro y el otro afuera. El Señor dice en su palabra: porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueres frío, ojalá fueras caliente. Aquellos que no han conocido la palabra de Dios, queridos hermanos, que quizás en cierto lugar no ha llegado a la palabra, ignorantemente quizás doblan sus rodillas ante un Dios falso, quizás Dios tenga misericordia de ellos. Pero usted y yo que conocemos la verdad, así como el pueblo de Israel que conocía la verdad, cómo Dios había destruido los falsos dioses en su presencia, cómo Dios había mandado castigo para aquel pueblo egipcio en su presencia mirando. Mas, sin embargo, cuando estaban en el camino, dice que Moisés había subido al desierto, había subido a la montaña por los 10 mandamientos con un propósito. Dios lo había retrasado. Mas, sin embargo, mirando que los días pasaban, el mismo pueblo, después de saber perfectamente lo que Dios había hecho con los dioses de Egipto, ahora le dicen: Aarón, halos un Dios. Queridos hermanos, el pueblo en realidad sufre por falta de conocimiento. Las condiciones que el discípulo cristiano debe de tener no es nada fácil. Las condiciones de un cristiano, querido hermano, tiene que ser realmente adaptar las cosas de Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra y caminaba con aquella multitud, no vino, mis queridos hermanos, a ofrecerles riqueza. No vino tampoco ofreciéndole honores, ni famas, ni dinero, ni fortuna. Jesucristo sorprende a la multitud, queridos hermanos, y les habla lo contrario, diciéndole que no es fácil seguirle. Mas, sin embargo, Él les dice que todo aquel que le siga, mis queridos hermanos, y conozca la verdad, el propósito de Dios, tendrá la vida eterna, el galardón más grande que el ser humano puede recibir. Quisiera leerte, mi querido hermano, una porción que tenemos en la Biblia. Vamos a estar estudiando lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 1 y su versículo 12. Lo que dice aquí, mi hermano, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creyeron, aquellos que reconocieron la verdad y no se apartaron de sus caminos. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchos cristianos que han pasado muchos años y siguen predicando la palabra de Dios, o quizás siguen escuchando. Quizás usted es uno de aquellos que se sienta en aquella banca de la iglesia y no se mueve de ese lugar. Cada fin de semana va buscando el mismo rincón. El Señor no quiere, mi hermano, que usted sea cola. Nosotros somos cabeza y tenemos que dar un ejemplo a la multitud, al mundo, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que le han rechazado. El hombre que se avergüenza de Dios, querido hermano, querido amigo, a ese nosotros tenemos que ser para ellos un ejemplo. La palabra del Señor los enseña, queridos hermanos, que no es fácil seguir al Señor Jesucristo. Por eso Él, cuando vino, Él les decía que nada fácil era, que no tenían que creer que las cosas iban a ser tan sencillas, sino que el pueblo tenía que sufrir, el pueblo tenía que aprender y conocer la verdad.
Hay, hermano, algunos de hoy en estos tiempos que siguen un evangelio suave, un evangelio moderno y están creyendo que están bien. Mucho cuidado. No se aparten de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que nosotros no podemos apartarlos de la verdad. Nosotros no podemos negar las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. En aquel tiempo el pueblo, mi hermano, mi amigo, tenían todo y sin embargo tenían que comer en casa y eso era lo que los hacía estar bien en Egipto, aún sabiendo que eran esclavos. Pero cuando Dios llama a aquel siervo Moisés, saca a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ellos tenían una ilusión grande de llegar, mis queridos hermanos, a aquella tierra hermosa que fluye leche y miel. Mas no sabían que tenían que pasar un proceso. Aquellos días se hicieron 40 años en el desierto. Mas sin embargo, Dios es bueno, queridos hermanos, nunca les faltó que comer. El maná del cielo estaba presente cada mañana para cada uno de ellos. Y el maná continuó, mis queridos hermanos, hasta que cruzaron el río Jordán al otro lado, allá las tierras de Jericó, donde ya había tierra buena, donde la tierra daba fruto. Cuando ellos comenzaron a comer después de 40 años, mis queridos hermanos, el fruto de aquella tierra del otro lado del río Jordán, entonces Dios cesó el maná. Dios, querido hermano, nunca te dejará de la mano. Aunque las cargas sean pesadas, aunque te sientas solo, Él está más cerca de ti. Él no te ha abandonado. Pero es necesario, queridos hermanos, mis queridos amigos, que nosotros creamos en su palabra. No va a ser fácil, mi hermano. No va a ser fácil seguir al Señor Jesucristo. Yo puedo mostrarle bíblicamente, mi hermano, cuando Pablo, aquel varón que usted conoce la historia de él, nada fácil fue para él. Mas, sin embargo, dice que este hombre, cuando dice que el relato de Pablo, aquella su conversión fue algo grande y es una historia muy hermosa. Conocemos perfectamente para dónde iba este hombre, cuál era su deseo con el pueblo de Dios, con los apóstoles, con los seguidores de Jesucristo. Conocemos la historia, pero estamos viendo y vamos a leer esta porción, lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 22 y su versículo 6, mis queridos hermanos, vamos a estarle dando lectura y lo que dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí estamos viendo, mis queridos hermanos, el propósito de Dios, que no es nada fácil para ningún cristiano. No es nada fácil. Por eso dice que el que no toma su cruz y no le sigue no es digno de él. No puede ser su discípulo. Todo aquel hombre que no se apartara de padre, madre, de mujer, de hijo, de las cosas, quiere que no puede dejar todas esas cosas, dice: no eres digno de mí. Pero vamos a aclarar estas cosas, querido hermano. Jesús está hablando que usted literalmente, usted no puede rechazar a su familia, sino que Él está hablando que primeramente la presencia de Dios es lo primordial. Usted puede amar a su familia, usted puede amar a sus hijos, a todas las cosas que Dios les ha dado, porque es su familia. Pero Jesús le está diciendo: tú no puedes amar más a tu familia que a mí. El Señor Jesucristo, querido hermano, es primordial. Es lo que nosotros tenemos que seguir. Por eso Pablo decía aquí en su palabra, vamos a continuar en el versículo 8, dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa es, queridos hermanos, cuando el ser humano no puede entender las cosas de Dios y seguimos ignorando la verdad. Hoy en día la juventud no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios. Usted predica el evangelio en cualquier lugar del mundo, puede escuchar la palabra de Dios, pero la juventud no quiere acercarse al Señor. La juventud no quiere pagar un precio. Por eso la palabra de Dios nos enseña que dos caminos hay, pero dice que muchos son aquellos que van a perdición y pocos son los que se salvan. Aquellos valientes que han entendido la palabra de Dios, aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, esos son los únicos, queridos hermanos, que un día van a llegar a tener un galardón que el Señor Jesucristo ha dado.
Tenemos el ejemplo cuando Él vino a esta tierra. No había necesidad que Él viniera, que padeciera, que muriera. No había necesidad. El Señor le decía a su pueblo: cuántas veces quise tenerlo como la gallina, los polluelos en mis manos, mas sin embargo no quisieron. Por lo tanto, dice, me voy y no me verán hasta el día de mi regreso. No fue nada fácil. Él puso el ejemplo, mis queridos hermanos, que Él se llevó nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, dio todo por amor a usted y a mí. Porque Él amaba al pueblo, porque Él estaba dispuesto a hacer todo. Sin embargo, nosotros, mis queridos hermanos, no hemos hecho nada por Él. Nosotros no hemos obedecido la palabra de Dios ni los hemos acercado a su camino. Quiero decirle, mi hermano, que en aquel tiempo la multitud, cuando el Señor caminaba en aquellas tierras y predicaba la palabra del Señor, dice que mucha multitud le seguía. Había mucha gente que andaba atrás de Él y escuchaban la palabra que Él daba. ¿Con qué interés, con qué propósito aquella gente seguía al Señor Jesucristo? Queridos hermanos, algunos iban por afecto al Señor porque le amaban, porque lo habían reconocido como el único Salvador, como el Mesías, lo habían reconocido. Aquellos que habían leído la palabra de Dios en el libro del Antiguo Testamento, donde el profeta Isaías había anunciado, otros profetas habían anunciado el nacimiento del Señor Jesucristo. Estos hombres que Dios les dio el entendimiento, por eso la palabra del Señor dice que la sabiduría de los hombres Dios la ha enmudecido y le ha dado la sabiduría al humilde, aquel hombre que le busca de verdad, el hombre que le ama de corazón. Por eso, mi hermano, vemos que en realidad algunos hombres que caminaban con Él, otros de ellos dice que le seguían totalmente por interés. Muchas veces el Señor Jesucristo les dijo: vosotros me sigues porque yo les doy de comer. Pero ¿qué pasaría, queridos hermanos, si en el desierto el Señor los hubiera probado y los hubiera dejado sin agua, sin comida? La multitud hubiera regresado a casa. Pero tenían la esperanza que el Señor hiciera un milagro en ese momento y les diera de comer a todos, como lo hizo el Señor. El Señor los da a conocer, mis queridos hermanos, con esos milagros que Él hizo, que Él es capaz de hacer cualquier milagro en su vida. Él es el doctor de doctores. Él puede sanar cualquier enfermedad en un segundo. Él puede liberarlo de las drogas. Él puede liberarlo de todos los vicios. Él puede quitarle todas las cosas que a usted le molestan. Pero es necesario que usted ponga de su parte. Por eso Pablo, mis queridos hermanos, cuando Pablo dice que dándose cuenta que el Señor Jesucristo lo había llamado, cuando Él dice que se levanta y le dice: levántate y te envío a tu propio pueblo. A la ciudad de Damasco se presentó aquel varón donde un profeta de Dios lo esperaba. Dice que poniendo sus manos sobre él, dice que orando, caían como escamas de pescado de sus ojos, y al mismo tiempo aquel hombre había soñado, había mirado en visión que ese varón de Dios había puesto la mano en su cabeza y había sanado. Ahora vemos un hombre nuevo, un hombre que está dispuesto a dar todo, que no va a ser nada fácil, pero está dispuesto a emprender un camino al que Dios lo ha llamado. Y conocemos la historia de este hombre. Cuando empieza su ministerio, sabemos perfectamente que caminó por muchos lugares. Un hombre que dice que se mantenía solo, que hacía sus trabajos, hacía tiendas para poder cubrir sus viajes. Pero hoy en día, queridos hermanos, nosotros no queremos salir ni a la esquina. Muchas veces estamos observando, mi hermano, ciertos hermanos que andan por las calles ofreciendo tratados, hablando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros dudamos, que creemos que ellos están mal, pero ¿qué hacemos nosotros? Cuidado, dice el Señor, que hay personas que van delante de nosotros. Hay gente que quizás nosotros creemos que están mal, pero pueden ir adelante de nosotros. Nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor. Tenemos que creerle, mi querido hermano, mis queridos amigos, como dice su palabra. No es nada fácil, no es nada sencillo seguir al Señor. Pero todo aquel que tome su cruz y le siga, ese puede ser su discípulo. El Señor había venido, mis queridos hermanos, para preparar al pueblo, para enseñarle al pueblo lo que tenía que hacer, para enseñarle que no iba a ser nada fácil. El camino de Dios no es nada fácil. Es poco lo que te espera la vida eterna.
Por eso, mi querido hermano, tenemos que esforzarlos y llevar su palabra donde el Señor los mande. Jesús sorprende, mis queridos hermanos, a la multitud cuando les habla que no viene a darles riqueza, que no viene a dar fama, que no viene a darles fortuna, sino que sorprende cuando les dice que en realidad lo que Cristo les está diciendo precisamente lo contrario. Jesús les dice lo contrario de lo que el pueblo espera escuchar. Jesús les está diciendo estar dispuesto, mis queridos hermanos, a desprenderse de las cosas que el ser humano más ama. En alguna ocasión, uno de los reyes hizo un banquete y comenzó a invitar a aquellos grandes personajes que quizás eran sus amigos, y comenzó a mandar a sus siervos. Pero alguno dijo, no puedo ir, dile que lo siento, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Y así, de la misma manera, mis queridos hermanos, el resto comenzó a decir lo mismo. He comprado algunas cosas y necesito ir a verlas. Queridos hermanos, mis queridos amigos, el Señor los está diciendo que de esas cosas nosotros tenemos. Cuando dice el que no deja padre, madre, hijo, hija, incluso su propia vida, literalmente le está diciendo que usted tiene que dejar esas cosas que el ser humano tiene en su corazón y no se quiere apartar de ellas. El hombre hoy, mis queridos hermanos, está más preocupado por los bienes que tiene en casa, quizás por su fortuna, que quizás está trabajando, él está mirando a ver si está creciendo su ganancia, pero no se detiene quizás a pensar o a clamar a Dios. En el libro de San Juan, queridos hermanos, capítulo 1 y su versículo 12, vamos a estar observando lo que el Señor nos habla en esta palabra, a pesar de que lo acabo de leer, pero es muy interesante. Yo quisiera que usted, mi querido hermano, tome en su corazón ese versículo, porque es muy, muy importante. Es un versículo que los ayuda, mis queridos hermanos, a crecer, los ayuda a poder entender lo que nosotros debemos de hacer. Capítulo 1 de su versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Querido hermano, todo aquel hombre que está listo para obedecer la palabra de Dios, que está allí para escuchar, para entender lo que el Señor manda, debe de poner atención. En el libro de Romanos capítulo 1 y su versículo 16 también nos está enseñando el poder del evangelio. Es grande el poder del evangelio. Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Queridos hermanos, es necesario que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 y su versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que no la reciben. Pero los que se salvan, que somos nosotros, es poder de Dios. Yo lo invito, querido hermano, mi querido amigo, a que usted pueda dedicar un tiempo para el Señor. Yo lo invito a que se reúna en una iglesia cristiana donde se le puede enseñar el verdadero camino. Muchas veces nosotros no hemos leído, muchas veces usted puede tener una Biblia, pero nunca la ha leído y no entiende en realidad. Puede ver un libro negro que quizás no significa nada, pero si usted lo abre, aquí está lo más hermoso que puede haber. La palabra del Señor Jesucristo, para que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor envió a todos sus profetas y los discípulos y los apóstoles que predicaban, enseñándole al pueblo, a la humanidad, para que nadie se pierda hoy en día. Yo le invito a que haga un cambio en su vida y se acerque a los caminos de Dios, y usted no será el mismo. Usted se dará cuenta que no hay otro camino más el único que el Señor los ha dejado. Si quiere llegar al Padre, tiene que llegar al Hijo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente el Señor Jesucristo. No busque por otro lado, querido hermano, mi querido amigo. Crea en el Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le invito a que usted haga un pacto con Cristo y que le busque cada mañana y que le dé entendimiento para que pueda entender la palabra de Dios y que pueda reconocer que solamente
Él es el único que los puede dar la vida eterna. Sorprendentemente, Jesucristo les dice lo contrario a esta gente. Y esa es la verdad, para que el pueblo entienda que la verdad cuesta, mi querido hermano, mi querido amigo. Pero es necesario buscarle, es necesario servirle. Yo lo invito a que ore conmigo. Si repite esta oración, quizás Dios pueda escuchársela. Repítala conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que soy hombre pecador, he pecado, pero tengo deseo de conocerte. Dame la oportunidad de saber más de ti. Quiero ser un siervo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación. Y cuando tú vengas, como dice la palabra de Dios, verlo cara a cara. Nosotros le amamos, le queremos por fe, pero un día le veremos cara a cara, como dice su palabra. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.